Mi compañera americana dijo que le robé su ascenso. Llevo 12 años limpiando oficinas en Estados Unidos, 12 años llegando cuando todos se van, trabajando en silencio, siendo invisible, hasta que un día dejé de serlo. Me ofrecieron el puesto de supervisora, el mismo que mi compañera americana llevaba meses esperando. Lo que pasó después casi me destruye, pero también me enseñó algo que nunca olvidaré sobre quién soy realmente, y lo que valgo en este país que nunca termina de sentirse como mi hogar. Parte 1. Me llamo Paola Toscano. Tengo 45 años y vengo de Guadalajara, Jalisco. Cuando crucé la frontera hace 12 años, lo hice con 33 recién cumplidos, un hijo de 11 años que dejé con mi mamá, y el terror más grande que he sentido en toda mi vida. No vine buscando el sueño americano. Vine porque en mi casa ya no había nada que comer, y porque el papá de mi hijo había desaparecido hacía 2 años sin dejar un peso. Vine porque una vecina me dijo que en Phoenix, limpiando casas, podía ganar en una semana lo que en Guadalajara ganaba en 2 meses. Vine porque no tenía opción. Los primeros años fueron los más duros. Compartía un departamento con 7 personas más en una zona donde los helicópteros de la migra sobrevolaban cada noche. Trabajaba limpiando casas durante el día y restaurantes durante la noche. Dormía 4 horas si tenía suerte. Cada vez que sonaba una sirena, el corazón se me subía a la garganta. Cada vez que veía una patrulla, desviaba la mirada y caminaba más rápido. Vivía con un miedo constante que se te mete en los huesos y no te deja ni cuando estás dormida. Mandaba todo lo que podía a mi mamá para mi hijo. A veces era más de lo que me quedaba para comer. Hubo semanas en las que desayunaba, comía y cenaba frijoles con tortillas. Hubo un invierno en el que no prendía la calefacción para ahorrar y dormía con 3 cobijas y toda la ropa que tenía puesta. Pero no me importaba. Mientras mi Daniel pudiera comer, ir a la escuela y tener zapatos nuevos cuando los necesitara, yo podía aguantar lo que fuera. Hablaba con él por teléfono cada domingo. Al principio lloraba cada vez que colgaba. Escucharlo decir, «Mamá, ¿cuándo vienes?», me partía el alma en pedazos. Con el tiempo las llamadas se fueron haciendo más cortas, más distantes. Él crecía sin mí y yo me lo estaba perdiendo. Cuando cumplió 15 años y su voz ya era de hombre, casi no lo reconocí. Esa noche lloré tanto que una de mis compañeras de cuarto tuvo que abrazarme hasta que me quedé dormida. Después de 3 años limpiando casas y restaurantes, conseguí trabajo en una empresa de limpieza que tenía contratos con edificios de oficinas. Se llamaba Clean Pro Solutions. Era un trabajo más estable, con horario fijo de 6 de la tarde a 2 de la mañana, de lunes a viernes. Pagaban un poco mejor y no tenía que andar buscando clientes cada semana. Además, había menos riesgo. Los edificios tenían seguridad privada y casi nunca veías policías rondando. El trabajo era pesado, pero yo ya estaba acostumbrada. Limpiábamos pisos completos de oficinas, aspirar, trapear, limpiar baños, vaciar basureros, limpiar escritorios, ventanas. Cada noche teníamos que terminar 4 pisos entre 3 personas. El supervisor era un hombre salvadoreño que llevaba 20 años en el país y trataba a todos como si fuéramos sus esclavos. Se llamaba Héctor y tenía esa forma de hablar que tienen algunos latinos cuando ya tienen papeles, como si hubieran olvidado de dónde venían, como si nunca hubieran pasado miedo. Yo hacía mi trabajo sin quejarme. Llegaba puntual, terminaba mi área antes que nadie, ayudaba a mis compañeras cuando les faltaba tiempo. Nunca pedí días libres, nunca llegué tarde, nunca causé problemas. Había aprendido que en este país, cuando no tienes papeles, tienes que ser invisible pero impecable. Tienes que trabajar el doble para que te noten la mitad. Tienes que demostrar cada día que mereces estar ahí, aunque legalmente no deberías. Fue así como conocí a Jennifer. Ella era la única americana en nuestro equipo de limpieza. Tenía unos 35 años, era blanca, alta, de ojos claros, y hablaba ese inglés rápido que a mí todavía me costaba entender bien. Había trabajado en Clean Pro desde hacía 7 años. Todos decían que Héctor le tenía preferencia porque era la única americana y porque hablaba bien inglés cuando había que tratar con los clientes de los edificios. Al principio Jennifer fue amable conmigo. Me enseñó algunos trucos para limpiar más rápido, me prestaba su carrito cuando el mío se descomponía, me invitaba a un café de la máquina cuando hacíamos el break de medianoche.
Yo le agradecía todo con una sonrisa. Mi inglés era básico entonces. Solo podía decir cosas simples, pero ella parecía tener paciencia. Con el tiempo empezamos a hablar más. Ella me contaba de sus problemas, de su ex esposo que no le pagaba la manutención de los hijos, de lo cara que estaba la renta, de lo mucho que quería conseguir un ascenso para poder trabajar de día y pasar más tiempo con sus niños. Yo la escuchaba y asentía. No le contaba mucho de mí porque había aprendido a no confiar demasiado. En este ambiente siempre hay alguien que puede usar tu información en tu contra, especialmente cuando no tienes papeles. Pero Jennifer era persistente. Me preguntaba por México, por mi familia, por qué había venido. Un día, en un momento de debilidad, le conté de mi hijo. Le dije que no lo veía hacía años, que estaba creciendo sin mí, que lo extrañaba tanto que a veces me dolía el pecho físicamente. Ella puso su mano en mi hombro y me dijo que era muy valiente, que ella no podría estar lejos de sus hijos ni un día. No sé por qué, pero ese comentario me dolió, como si yo hubiera elegido estar lejos de Daniel, como si esto fuera fácil para mí. Los meses pasaron y yo seguía haciendo mi trabajo. Me había inscrito en unas clases gratuitas de inglés en una iglesia los domingos por la mañana. Era mi único día libre y lo dedicaba a mejorar el idioma. Sabía que si quería progresar, necesitaba hablar mejor. Estudiaba en las noches después del trabajo. Practicaba con videos de YouTube. Repetía frases una y otra vez hasta que sonaban bien. Jennifer notó que mi inglés estaba mejorando. A veces me corregía la pronunciación, pero de una forma que no me hacía sentir mal. Me decía que lo estaba haciendo muy bien, que se notaba mi esfuerzo. Yo le agradecía. Pensaba que teníamos una buena relación de compañeras. Nunca sospeché que las cosas pudieran cambiar tan drásticamente. Hace un año, Héctor renunció. Hubo un problema con la empresa, algo de dinero que no cuadraba. Nunca supe los detalles exactos, pero se fue de un día para otro. La gerencia regional de CleanPro empezó a buscar un nuevo supervisor para nuestra ubicación. Necesitaban a alguien que conociera el trabajo, que fuera responsable, que pudiera manejar el equipo de 10 personas que limpiábamos 3 edificios diferentes. Jennifer estaba segura de que el puesto sería para ella. Empezó a hablar de eso constantemente. Decía que llevaba más tiempo en la empresa, que hablaba inglés perfectamente, que conocía a todos los clientes. Decía que por fin podría trabajar de día, supervisar en horario normal, ver más a sus hijos. Yo me alegraba por ella, sinceramente. Pensaba que se lo merecía. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. El gerente regional, un hombre americano de unos 50 años llamado Mr. Patterson, empezó a venir más seguido a supervisar nuestro trabajo. Nos observaba, tomaba notas, hacía preguntas. Un día me preguntó directamente cuánto tiempo llevaba trabajando ahí, si me gustaba el trabajo, si tenía experiencia supervisando. Le contesté en mi mejor inglés que llevaba 6 años en la empresa, que me encantaba mi trabajo, que en México había sido encargada de limpieza en un hotel durante 5 años antes de venir. Esa última parte era mentira. En México había trabajado en una tienda de ropa y después en una fábrica de zapatos. Nunca había supervisado a nadie, pero había aprendido que a veces en este país tienes que inventar un poco tu historia para que te tomen en cuenta. Todos lo hacen, y técnicamente no era una mentira completa. Había limpiado habitaciones en ese hotel durante 2 meses cuando la fábrica cerró. Solo exageré mi posición. Mr. Patterson asintió y siguió preguntando. Quería saber cómo manejaría ciertos problemas, qué haría si alguien no terminaba su área a tiempo, cómo organizaría los horarios. Yo respondí lo mejor que pude. Usé todo el inglés que había aprendido. Hablé con confianza aunque por dentro estaba temblando. Cuando se fue esa noche, Jennifer me miró con una expresión extraña que no supe interpretar. 2 semanas después, Mr. Patterson nos citó a Jennifer y a mí a una reunión. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Entramos a una pequeña oficina en el primer piso del edificio. Él estaba sentado detrás de un escritorio con unas carpetas frente a él. Nos dijo que había tomado una decisión sobre el puesto de supervisor. Dijo que había sido difícil porque ambas éramos buenas trabajadoras. Entonces me miró directamente a mí y dijo mi nombre, Paola Toscano. Me estaba ofreciendo el puesto de supervisora. No podía creerlo. Literalmente sentí que mis oídos me estaban engañando.
Miré a Jennifer y vi que su cara se había puesto completamente roja. Mr. Patterson siguió hablando, explicando que mi ética de trabajo era excepcional, que había demostrado liderazgo natural, ayudando a otros miembros del equipo, que mi mejora en el inglés mostraba dedicación y compromiso. Yo solo podía asentir. Cuando finalmente pude hablar, dije que sí, que aceptaba el puesto, que haría mi mejor esfuerzo. Mr. Patterson sonrió y me estrechó la mano. Luego miró a Jennifer y le agradeció por su tiempo. Le dijo que seguía siendo una parte valiosa del equipo. Jennifer se levantó sin decir palabra y salió de la oficina. Esa fue la última vez que Jennifer me habló de forma amable. ¿Puedo continuar con la parte 2? DC Tetes parte 2. Los primeros días después del anuncio fueron extraños. Yo todavía no podía creer que me hubieran dado el puesto. Seguía esperando que alguien apareciera y me dijera que había sido un error, que se habían confundido de persona. Me despertaba en las madrugadas pensando en eso, con el estómago revuelto de nervios y emoción al mismo tiempo. El aumento de sueldo era considerable. Pasaría de ganar $11 la hora a 17. Eso significaba que podría mandar más dinero a mi mamá, que podría ahorrar un poco, que tal vez en unos años podría traer a Daniel conmigo si encontraba la forma. El horario también cambiaba. Trabajaría de 3 de la tarde a 11 de la noche, supervisando el turno, asegurándome de que todo quedara perfecto antes de que llegara el equipo de la madrugada a hacer la limpieza profunda. Mr. Patterson me dio 2 semanas de entrenamiento. Me enseñó a usar el sistema de computadora para registrar horarios, a llenar los reportes de inventario de productos de limpieza, a manejar las quejas de los clientes. Todo era en inglés, y yo tenía que concentrarme muchísimo para entender cada palabra. Me llevaba notas a casa y las estudiaba hasta memorizarlas. No podía darme el lujo de fallar. Jennifer dejó de hablarme por completo. Cuando yo llegaba al trabajo, ella evitaba mi mirada. Si yo entraba a una habitación donde ella estaba, se salía. Al principio traté de hablar con ella, de explicarle que yo no había buscado esto, que no sabía que estaban considerándome para el puesto, pero ella me ignoraba completamente, como si yo fuera invisible. Las otras compañeras notaron la tensión inmediatamente. Éramos un equipo pequeño, todos nos conocíamos. Era imposible no darse cuenta. Algunas me felicitaron por el ascenso. Rosa, una mujer guatemalteca que llevaba 15 años en la empresa, me abrazó y me dijo que me lo merecía, que había visto cómo yo trabajaba y que me alegraba por mí. Pero otras se quedaron calladas, mirando de reojo, como esperando ver qué pasaría. Mi primer día oficial como supervisora fue un lunes. Llegué 30 minutos antes para prepararme mentalmente. Mr. Patterson había dejado todo organizado, pero yo estaba aterrada de cometer algún error. Revisé 3 veces la lista de tareas. Verifiqué que tuviéramos suficientes productos de limpieza. Preparé los carritos para cada miembro del equipo. Cuando todos llegaron, reuní al grupo como Mr. Patterson me había enseñado. Les expliqué que aunque ahora era supervisora, seguíamos siendo un equipo, que podían acercarse a mí con cualquier problema, que mi trabajo era apoyarlos para que pudiéramos hacer todo bien. Hablé en español primero y luego repetí lo más importante en inglés para Jennifer. Todos asintieron. Jennifer se quedó atrás del grupo, con los brazos cruzados, mirando al suelo. Las primeras semanas fueron agotadoras. Tenía que supervisar, resolver problemas y además seguir limpiando porque no habían contratado a alguien para reemplazarme en mi posición anterior. Terminaba cada noche con los pies hinchados y la espalda destrozada, pero no me quejaba. Había trabajado mucho más duro, por mucho menos dinero. Esto era una bendición comparado con aquellos primeros años limpiando casas bajo el sol de Phoenix. Jennifer empezó a llegar tarde, 5 minutos primero, luego 10, luego 15. Yo tenía que reportar las asistencias y llegadas tarde. Era parte de mi trabajo. La primera vez que hablé con ella al respecto, lo hice con mucho cuidado. Le pregunté si todo estaba bien, si había algún problema con su transporte. Ella me miró con unos ojos llenos de odio y me dijo en un inglés muy rápido que yo no era nadie para cuestionarla, que ella había estado en esta empresa cuando yo todavía estaba en México, robándome lo que no era mío. Me quedé helada. No entendí completamente todo lo que dijo, porque habló muy rápido, pero entendí suficiente. Entendí el tono. Entendí la palabra robándome. Entendí que me estaba acusando de algo terrible. Le dije que solo estaba haciendo mi trabajo,
que las reglas aplicaban para todos. Ella soltó una risa amarga y se alejó. Esa noche trabajó de mala gana, dejando varias áreas sin terminar correctamente. Yo tuve que terminarlas después de que ella se fue para que no nos llamaran la atención de los clientes. Al día siguiente, llegó a tiempo, pero su actitud era peor. Empezó a hacer comentarios en voz baja cuando yo pasaba. No podía escuchar exactamente qué decía, pero veía cómo algunas compañeras la miraban incómodas. Yo trataba de ignorarlo. Mi mamá siempre me decía que a las palabras se las lleva el viento, que lo importante es hacer bien tu trabajo y mantener la dignidad. Pero los comentarios se fueron haciendo más frecuentes y más obvios. Un día, mientras yo estaba explicándole a Rosa cómo el cliente había pedido que usáramos un producto especial para ciertos escritorios, escuché claramente la voz de Jennifer desde el pasillo diciendo: «Claro, ahora la mexicana nos va a decir cómo hacer nuestro trabajo». Lo dijo en inglés, pero lo dijo lo suficientemente alto para que todas la escucháramos. Rosa me miró con pena. Yo sentí que la sangre me subía a la cara. Respiré profundo y seguí con mi explicación como si no hubiera escuchado nada. Pero por dentro estaba temblando, no de miedo, sino de rabia. Una rabia que había estado guardando durante 12 años de aguantar desprecios, miradas, comentarios. Una rabia que venía de todos esos momentos en que tuve que bajar la cabeza y tragarme el orgullo porque no tenía papeles y no podía defenderme. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el baño de la oficina y lloré. Lloré de frustración, de cansancio, de soledad. Lloré por mi hijo que estaba a miles de kilómetros y al que no había podido abrazar en 12 años. Lloré por esa versión de mí misma que había cruzado la frontera con tanto miedo y que ahora tenía que enfrentar este nuevo tipo de miedo, este miedo de no ser suficiente, de no merecer lo que había conseguido. Me sequé las lágrimas, me lavé la cara con agua fría y me fui a casa. Al día siguiente tenía que ser fuerte otra vez. Las semanas pasaron y la situación fue empeorando. Jennifer empezó a cometer errores a propósito. Dejaba áreas sin limpiar, usaba los productos incorrectos, olvidaba vaciar los basureros de las oficinas principales. Cada vez que yo le llamaba la atención, ella ponía cara de inocencia y decía que había sido un error, que estaba muy cansada, que tenía muchas cosas en la cabeza con sus hijos. Yo documentaba todo. Mr. Patterson me había enseñado que era importante mantener registros de cualquier problema. Anotaba cada vez que Jennifer llegaba tarde, cada área que dejaba sin terminar, cada queja que recibíamos por su trabajo. No lo hacía con gusto. No quería meterla en problemas. Solo quería hacer mi trabajo correctamente. Pero entonces las cosas se pusieron peores. Jennifer empezó a hablar con las otras compañeras. Las veía en grupos pequeños durante los breaks, hablando en voz baja, mirándome de reojo. Algunas de las mujeres que antes habían sido amables conmigo empezaron a distanciarse. Cuando yo llegaba, las conversaciones se detenían. Cuando yo daba instrucciones, algunas lo hacían de mala gana. Rosa fue la única que se mantuvo leal a mí. Una noche, después de que las demás se habían ido, me dijo que tenía que contarme algo. Me dijo que Jennifer había estado diciéndole a las compañeras que yo le había robado el puesto, que había usado trucos sucios, que probablemente había seducido a Mr. Patterson o le había ofrecido algo a cambio del ascenso. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Seducir a Mr. Patterson? El hombre tenía casi 60 años. Estaba felizmente casado. Apenas me dirigía la palabra más allá de lo estrictamente profesional. La idea era tan ridícula que casi me hizo reír. Pero no era gracioso, era cruel. Era una mentira diseñada para destruir mi reputación. Le pregunté a Rosa quién más había escuchado esos rumores. Ella bajó la mirada y me dijo que Jennifer se lo había dicho a casi todas, que algunas no le creían, pero otras sí, que había división en el equipo y que eso estaba haciendo el ambiente de trabajo muy difícil para todos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en qué hacer. Podía ir con Mr. Patterson y reportar a Jennifer por crear un ambiente hostil. Tenía suficiente evidencia de sus llegadas tarde y su mal trabajo. Pero algo me detenía. No quería ser la supervisora latina que reportaba a la empleada americana. Sabía cómo se vería eso. Sabía que Jennifer usaría eso en mi contra, que diría que yo era vengativa, que abusaba de mi poder. Decidí intentar hablar con ella una vez más.
Esperé a que terminara su turno un viernes y le pedí que nos sentáramos a hablar. Ella me miró con desconfianza, pero aceptó. Nos sentamos en la pequeña área de descanso que teníamos, con una mesa vieja y sillas de plástico. Le dije que había escuchado que estaba molesta conmigo, que entendía que había querido el puesto de supervisora, que lamentaba que las cosas hubieran resultado así. Le dije que yo no había hecho nada en su contra, que simplemente había trabajado duro y que Mr. Patterson había tomado su decisión. Jennifer me dejó terminar de hablar. Luego se inclinó hacia adelante y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: «Tú no mereces ese puesto. Yo soy americana, yo hablo inglés perfectamente. Yo tengo más experiencia. Tú solo lo conseguiste porque ahora las empresas tienen que cumplir con cuotas de diversidad. Contrataron a una mexicana para verse bien. Pero tú y yo sabemos la verdad. Tú me robaste mi oportunidad». Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotras. Yo sentí como si cada una fuera una bofetada. No era solo lo que decía, era la forma en que lo decía, con tanto desprecio, con tanto veneno. Como si yo no fuera un ser humano que había trabajado duro, que había sacrificado todo, que se había ganado ese puesto con sudor y lágrimas. Para ella yo solo era una mexicana que había llegado a quitarle lo que le pertenecía por derecho de nacimiento. Me levanté de la silla. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. Le dije en mi mejor inglés: «Yo no te robé nada. Yo trabajé por esto. Y si tú hubieras trabajado igual de duro, tal vez estarías en mi lugar». Luego me di la vuelta y me fui. Sabía que había cometido un error. Sabía que acababa de hacer las cosas peor, pero no podía seguir aguantando en silencio. Había un límite para lo que una persona podía soportar. ¿Puedo continuar con la parte 3? 7 es parte 3. El fin de semana después de esa conversación fue uno de los peores de mi vida. No podía dejar de pensar en las palabras de Jennifer. Me repetían en la cabeza una y otra vez: «Tú me robaste mi oportunidad», como si yo no tuviera derecho a aspirar a algo mejor. Como si mi trabajo, mi esfuerzo, mis 12 años en este país no valieran nada simplemente porque había nacido del otro lado de la frontera. Llamé a mi mamá el domingo como siempre. Ella notó inmediatamente que algo andaba mal. Tiene esa habilidad que tienen las madres de saber cuándo sus hijos están sufriendo, aunque estén a miles de kilómetros de distancia. Le conté todo. Le conté del ascenso, de Jennifer, de los rumores, de la confrontación. Mi mamá me escuchó en silencio y cuando terminé me dijo algo que me hizo llorar. Me dijo: «Mija, la gente como ella siempre va a pensar que no mereces lo que tienes, porque en su mente ellos nacieron con más derechos que tú. Pero tú sabes la verdad. Tú sabes cuánto has trabajado. Tú sabes lo que has sacrificado. No dejes que nadie te haga sentir pequeña». Luego agregó: «Y acuérdate por qué estás ahí, por Daniel, por darle un futuro mejor. No pierdas de vista eso». Tenía razón. Yo estaba ahí por mi hijo. Todo lo que había hecho, todo lo que había aguantado, era para que él pudiera tener oportunidades que yo nunca tuve. No podía dejar que Jennifer me hiciera renunciar. No podía dejarme vencer. El lunes llegué al trabajo con una determinación renovada. Iba a hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Iba a ser justa, profesional y firme. No iba a dejar que los comentarios de nadie me afectaran. Pero lo que no sabía era que Jennifer había estado ocupada durante el fin de semana también. Cuando llegué ese lunes, noté algo diferente inmediatamente. El ambiente estaba más tenso que nunca. Algunas compañeras ni siquiera me saludaron. Otras me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Rosa se acercó a mí en cuanto pudo y me llevó aparte. Me dijo que Jennifer había estado enviando mensajes de texto durante todo el fin de semana a las otras empleadas. Les había contado su versión de nuestra conversación del viernes, diciendo que yo la había amenazado, que le había dicho que si no dejaba de causar problemas, la iba a despedir. Nada de eso era cierto. Yo nunca la amenacé. Pero Jennifer había plantado esa semilla y algunas de las mujeres le habían creído. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Esto ya no era solo comentarios desagradables o mal comportamiento en el trabajo. Jennifer estaba activamente tratando de destruirme. Estaba construyendo un caso en mi contra, haciendo que yo pareciera la villana de la historia. Le pregunté a Rosa qué debía hacer. Ella me dijo que tenía que hablar con Mr. Patterson, que esto ya había ido demasiado lejos, que Jennifer estaba creando un ambiente tóxico y que si yo no hacía algo, las cosas solo empeorarían. Pero yo seguía dudando.
Tenía tanto miedo de que me vieran como la supervisora problemática, la que no podía manejar a su equipo. Esa noche traté de trabajar normalmente, pero fue casi imposible. Jennifer hacía todo con una lentitud exasperante, como retándome a decirle algo. Cuando le pedí que se apurara porque teníamos que terminar un piso completo antes de las 9, me ignoró completamente. Siguió limpiando al mismo ritmo, tarareando una canción, como si yo no existiera. Tuve que quedarme 2 horas extra para terminar el trabajo que ella no completó. No le iba a dar el gusto de que nos llamaran la atención por dejar áreas sin limpiar. Llegué a mi departamento pasada la medianoche, con el cuerpo dolorido y el alma cansada. Me senté en el borde de mi cama y por primera vez en mucho tiempo consideré seriamente renunciar. Pero entonces vi la foto de Daniel que tengo en mi mesita de noche. Tiene 17 años en esa foto. Es de hace 6 meses. Mi mamá me la envió por WhatsApp y yo la mandé a imprimir. En la foto está sonriendo, con su uniforme de la escuela, alto y guapo. Se parece tanto a su papá que a veces me duele mirarlo. Pero también tiene algo de mí en los ojos, en la forma de su sonrisa. Pensé en todo lo que él no sabía. No sabía que su mamá limpiaba baños todas las noches. No sabía que su mamá comía frijoles con tortillas durante semanas para poder mandarle dinero extra. No sabía que su mamá lloraba cada vez que veía a otras madres con sus hijos. Y ahora no sabía que su mamá estaba siendo acosada y humillada en su trabajo por alguien que pensaba que no merecía estar ahí. Me sequé las lágrimas que ni siquiera me había dado cuenta que estaban cayendo. No iba a renunciar. No después de todo por lo que había pasado. Jennifer tendría que hacer mucho más que eso para sacarme de mi puesto. A la mañana siguiente pedí una reunión con Mr. Patterson. Me puse mi mejor ropa, practiqué en inglés lo que iba a decir y llegué a su oficina con todos mis reportes y documentación. Le expliqué la situación completa. Le hablé de las llegadas tarde de Jennifer, de su trabajo descuidado, de los comentarios que había estado haciendo, de los mensajes que había enviado mintiendo sobre nuestra conversación. Mr. Patterson me escuchó con atención, tomó notas, revisó mis documentos. Cuando terminé de hablar, suspiró profundamente y me dijo que esto era exactamente lo que había temido que pasara. Me dijo que cuando me había dado el puesto de supervisora, sabía que habría resistencia, especialmente de Jennifer, pero que había confiado en que yo podría manejarlo. Me preguntó si quería que él hablara con Jennifer. Le dije que sí, que las cosas habían llegado a un punto donde yo ya no podía manejar la situación sola. Él asintió y me dijo que programaría una reunión con Jennifer esa misma semana, que documentaría todo oficialmente y que si el comportamiento de ella no mejoraba, habría consecuencias. Me sentí aliviada pero también asustada. Sabía que en cuanto Jennifer supiera que había ido con Mr. Patterson, las cosas se pondrían peor antes de mejorar. Y tenía razón. La reunión entre Mr. Patterson y Jennifer fue el miércoles. Yo no estuve presente, pero Mr. Patterson me contó después que ella había negado todo. Dijo que yo estaba exagerando, que ella siempre había hecho su trabajo correctamente, que si había alguna tensión era porque yo era una supervisora difícil de tratar. Incluso sugirió que yo tenía algo personal en su contra. Mr. Patterson le mostró la documentación que yo había estado guardando, las llegadas tarde, las áreas sin terminar, las quejas de los clientes. Jennifer se puso a la defensiva. Dijo que todos cometían errores, que estaba pasando por un momento difícil con sus hijos, que necesitaba un poco de comprensión. Mr. Patterson le dijo que entendía que todos tenemos problemas personales, pero que eso no justificaba un mal desempeño laboral ni crear un ambiente hostil con los compañeros. Le dio una advertencia formal. Le dijo que cualquier otro incidente quedaría registrado en su expediente y que si las cosas no mejoraban, tendría que tomar medidas más serias. Jennifer salió de esa oficina con la cara roja de rabia. Esa noche en el trabajo, Jennifer no me dirigió la palabra en absoluto. Ni siquiera me miró. Hizo su trabajo correctamente por primera vez en semanas, pero la tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Las otras compañeras notaron que algo había pasado. Algunas me preguntaron si todo estaba bien. Yo solo asentí y seguí trabajando. Rosa se acercó a mí durante el break y me dijo que Jennifer le había mandado un mensaje diciendo que yo la había reportado con el jefe, que estaba tratando de que la despidieran, que yo era una traidora. Rosa me preguntó si era verdad. Le expliqué que solo había reportado los problemas de trabajo,
que era mi responsabilidad como supervisora, que no tenía nada personal contra Jennifer. Rosa me creyó, pero me dijo que no todas las demás lo harían. Me dijo que tenía que tener cuidado, que Jennifer era buena manipulando a la gente, que podía voltear a todo el equipo en mi contra si yo no era cautelosa. Las siguientes semanas fueron como caminar sobre hielo delgado. Jennifer cumplía con lo mínimo indispensable. Llegaba exactamente a tiempo, ni un minuto antes ni un minuto después. Hacía su trabajo de forma correcta, pero sin ningún entusiasmo. No hablaba con nadie más de lo necesario. Pero yo podía sentir su odio cada vez que estábamos en la misma habitación. Era palpable, como una presencia física en el aire. El equipo estaba dividido. Algunas compañeras me apoyaban, otras claramente estaban del lado de Jennifer, y otras simplemente querían mantenerse al margen del conflicto. Los breaks, que antes eran momentos de camaradería, donde todas platicábamos y reíamos, ahora eran silencios incómodos donde cada quien se sentaba en su esquina. Yo extrañaba la paz que teníamos antes. Extrañaba cuando solo era una más del equipo, cuando nadie me prestaba atención, cuando podía hacer mi trabajo en silencio sin preocuparme de política o conflictos. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía volver atrás. Había aceptado este puesto, había dado un paso adelante, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Una noche, mientras limpiaba sola uno de los pisos después de que todos se habían ido, encontré algo que me heló la sangre. En uno de los escritorios que Jennifer había limpiado, alguien había dejado un papel. No era un documento de trabajo, era una nota escrita a mano. Decía en inglés: las mexicanas deberían quedarse en su país y dejar los trabajos para los americanos. Me quedé paralizada mirando ese papel. No tenía firma, no tenía nombre, pero yo sabía quién lo había dejado ahí. Sabía que era un mensaje para mí, una forma de recordarme que no era bienvenida, que no importaba cuánto trabajara o cuánto me esforzara, siempre sería vista como una intrusa. Guardé el papel, lo doblé cuidadosamente y lo metí en mi bolsa. Esa era evidencia. Si las cosas seguían escalando, necesitaría pruebas de todo lo que estaba pasando, pero también sabía que ese papel representaba algo más profundo, algo más doloroso que cualquier conflicto laboral. Representaba el hecho de que, para algunas personas, yo nunca sería suficiente. No importaba que hablara inglés, que trabajara duro, que pagara impuestos aunque no tuviera papeles. Para ellas, yo siempre sería solo una mexicana que les estaba robando algo. ¿Puedo continuar con la parte 4? D7 es parte 4. Los días después de encontrar esa nota fueron los más oscuros. Cada vez que entraba al trabajo sentía un nudo en el estómago. Cada vez que veía a Jennifer, me preguntaba si había sido ella quien escribió eso, o si había sido alguien más que ella había convencido de que yo era el enemigo. Dormía mal, comía poco. Mi cuerpo estaba empezando a mostrar los efectos del estrés constante. Rosa notó que algo andaba peor que de costumbre. Me preguntó directamente qué había pasado. Al principio no quería decirle, pero necesitaba hablar con alguien o iba a explotar. Le mostré la nota. Vi cómo su cara se transformaba de curiosidad a horror a rabia. Ella también era inmigrante. También sabía lo que era sentirse menos que otros por el simple hecho de haber nacido en otro lugar. Me dijo que tenía que mostrarle eso a Mr. Patterson inmediatamente, que eso era discriminación seria, que no podía dejarlo pasar. Pero yo tenía miedo. No tenía prueba de quién lo había escrito. Si acusaba a Jennifer sin evidencia concreta, parecería que estaba inventando cosas para deshacerme de ella. Y había otra cosa que me aterraba más. Si esto se hacía público, si se convertía en una investigación formal, tendrían que revisar mi documentación. Y yo no tenía papeles legales. Le expliqué esto a Rosa en voz baja, casi susurrando aunque estábamos solas. Ella entendió inmediatamente. Me preguntó cómo había conseguido el trabajo sin papeles. Le conté que cuando me contrataron hace años, yo había comprado documentos falsos. Un número de seguro social que no era mío, una identificación que parecía real, pero no lo era. La empresa nunca verificó muy profundamente, nunca preguntaron demasiado, y yo había trabajado tan bien todos estos años que nadie había tenido razón para investigar. Pero ahora, si Jennifer quería realmente destruirme, podía empezar a hacer preguntas, podía sugerir que verificaran mi documentación, y si lo hacían, todo se vendría abajo. No solo perdería mi trabajo,
Podría enfrentar cargos criminales por usar documentos falsos. Podría ser deportada. Todo por lo que había trabajado durante 12 años se desvanecería en un instante. Rosa puso su mano sobre la mía. Me dijo que entendía, que ella también había pasado por algo similar años atrás, antes de conseguir su residencia. Me dijo que tenía que ser muy cuidadosa, que no podía darle a Jennifer ninguna razón para que empezara a investigar. Me aconsejó que guardara la nota, pero que por ahora no hiciera nada con ella, a menos que las cosas empeoraran aún más. Esa noche llamé a mi mamá más temprano de lo habitual. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba recordar por qué estaba haciendo todo esto. Ella me contó que Daniel había sacado buenas calificaciones en la escuela, que estaba aplicando para becas universitarias, que hablaba de estudiar ingeniería. Mi hijo, el niño que había dejado cuando tenía 11 años, ahora era casi un hombre con sueños y planes para el futuro. Le pregunté si él preguntaba por mí. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego mi mamá dijo suavemente que Daniel ya no preguntaba tanto como antes, que se había acostumbrado a mi ausencia, que a veces ni siquiera quería hablar por teléfono cuando yo llamaba porque estaba ocupado con sus amigos o con la escuela. Sus palabras me dolieron más que cualquier cosa que Jennifer hubiera dicho o hecho. Me di cuenta en ese momento de que había pagado un precio terrible por estar aquí. No solo los años de trabajo duro y miedo constante, sino algo mucho más valioso. Había perdido la oportunidad de ver crecer a mi hijo. Había perdido sus cumpleaños, sus graduaciones, sus primeros amores, sus decepciones. Había sido una voz en el teléfono, dinero en una cuenta bancaria, pero no había sido su mamá de verdad en más de una década. Colgué el teléfono y lloré como no había llorado en años. Lloré por todo. Por mi hijo que ya no me necesitaba como antes. Por la situación con Jennifer que se sentía imposible de resolver. Por la vida que había dejado en México y la vida que nunca había logrado construir realmente aquí. Por ser una mujer de 45 años que seguía viviendo con miedo cada día, que seguía siendo invisible, excepto cuando alguien necesitaba culpar a alguien de sus propios fracasos. Pero las lágrimas eventualmente se secaron, y con ellas llegó algo diferente, una especie de claridad fría. Me di cuenta de que había estado viviendo con tanto miedo durante tanto tiempo que había olvidado que también tenía fuerza. Había sobrevivido cosas que hubieran destrozado a otras personas. Había cruzado el desierto. Había vivido con el terror constante de ser deportada. Había trabajado hasta que mi cuerpo gritaba de dolor. Había resistido la soledad de estar lejos de mi hijo durante 12 años. Si había sobrevivido todo eso, podía sobrevivir a Jennifer. Volví al trabajo al día siguiente con una nueva actitud. No iba a dejar que ella me viera débil. No iba a darle el gusto de verme quebrarme. Hice mi trabajo con la cabeza en alto. Di instrucciones con voz firme. Y cuando Jennifer me miraba con ese odio en los ojos, yo le sostenía la mirada sin parpadear. Las semanas pasaron. La tensión seguía ahí, pero yo había aprendido a vivir con ella. Jennifer mantenía su rendimiento justo en el nivel mínimo aceptable. No podía reportarla porque técnicamente no estaba haciendo nada malo, pero tampoco estaba siendo la empleada que había sido antes. Algunas compañeras empezaron a cansarse del drama. Querían volver a un ambiente de trabajo normal. Empezaron a distanciarse tanto de Jennifer como de mí. Solo querían hacer su trabajo e irse a casa. Un viernes por la noche, casi 2 meses después de que todo esto había comenzado, pasó algo inesperado. Uno de los clientes principales, un bufete de abogados que ocupaba 3 pisos del edificio, se quejó formalmente. Dijeron que la calidad de la limpieza había bajado considerablemente, que había áreas que constantemente estaban sucias, que estaban considerando cambiar de empresa de limpieza si las cosas no mejoraban. Mr. Patterson llegó esa noche sin previo aviso. Hizo una inspección completa de los 3 pisos del bufete. Encontró varios problemas. Basureros sin vaciar en algunas oficinas, polvo en los escritorios, manchas en las ventanas. No eran desastres completos, pero para un cliente de ese nivel era inaceptable. Me llamó a su oficina temporal que tenían en el edificio. Mi corazón latía con fuerza. Pensé que iba a culparme a mí, que iba a decir que como supervisora era mi responsabilidad asegurar la calidad. Y tenía razón, era mi responsabilidad, pero también sabía exactamente quién había estado limpiando esos pisos. Mr. Patterson me preguntó directamente qué estaba pasando. Le dije la verdad.
Le dije que había estado tratando de mantener la calidad, pero que Jennifer, quien era responsable de esos pisos específicos, había estado haciendo el trabajo de forma descuidada. Le mostré mis notas, donde yo misma había tenido que volver a limpiar varias veces después de que ella terminaba. Él revisó la documentación. Luego me preguntó por qué no lo había reportado antes de que llegáramos a este punto. Le expliqué que lo había intentado, que habíamos tenido la reunión hace 2 meses, que había habido una mejora temporal, pero que en las últimas semanas las cosas habían vuelto a deteriorarse. Mr. Patterson se veía cansado. Me dijo que iba a tener otra conversación con Jennifer, que esta vez sería más seria. Me dijo que apreciaba mi trabajo, que sabía que estaba en una posición difícil, pero que necesitaba ser más firme como supervisora, que no podía tener miedo de hacer mi trabajo por evitar conflictos. Tenía razón. Yo había estado evitando confrontaciones directas con Jennifer porque temía las consecuencias, pero al hacerlo, había permitido que la situación afectara a todo el equipo, y ahora estábamos en riesgo de perder un cliente importante. La conversación entre Mr. Patterson y Jennifer fue tensa. Yo no estuve presente, pero escuché parte de ella desde el pasillo. Jennifer levantaba la voz, algo que nunca había hecho con él antes. Decía que estaba siendo injustamente atacada, que yo había montado una campaña en su contra, que ella había trabajado en esta empresa durante 7 años sin problemas hasta que yo llegué a supervisar. Mr. Patterson mantuvo la calma. Le dijo que esto no era personal, que era sobre el desempeño laboral, que los hechos hablaban por sí mismos. Le mostró las fotos que él mismo había tomado de las áreas mal limpiadas. Le dijo que estaba recibiendo una segunda advertencia formal y que si había una tercera, tendría que dejarla ir. Cuando Jennifer salió de esa oficina, sus ojos estaban rojos. No sé si de rabia o de haber llorado o ambas cosas. Me miró al pasar y vi algo en su cara que no había visto antes. No era solo odio, era también miedo. Miedo de perder su trabajo. Y en ese momento sentí algo que no esperaba sentir. Sentí lástima por ella. Entendí que Jennifer no era una mala persona en su esencia. Era alguien que estaba luchando con sus propias inseguridades, sus propios miedos de no ser suficiente. Había puesto todas sus esperanzas en ese ascenso y cuando se lo dieron a alguien más, especialmente a alguien que ella consideraba inferior por ser inmigrante, algo se rompió dentro de ella. No justificaba su comportamiento, no excusaba las cosas horribles que había dicho y hecho, pero me ayudó a entenderla un poco mejor. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé un momento en la azotea del edificio. Teníamos acceso para limpiar el área de descanso que había allí. Me quedé mirando las luces de la ciudad, pensando en todo lo que había pasado en estos meses. Pensé en la mujer que había cruzado la frontera hace 12 años, aterrada y desesperada. Pensé en todos los trabajos que había tenido, toda la gente que había conocido, todos los obstáculos que había superado. Pensé en mi hijo que estaba creciendo sin mí, pero que tendría oportunidades que yo nunca tuve gracias a los sacrificios que había hecho. Y pensé en Jennifer, en su cara cuando salió de la oficina de Mr. Patterson, en cómo el miedo puede transformarse en odio tan fácilmente, en cómo todos estamos luchando nuestras propias batallas y a veces lastimamos a otros en el proceso. No sabía cómo terminaría todo esto. No sabía si Jennifer finalmente aceptaría la situación o si seguiría peleando hasta que uno de los dos tuviera que irse. No sabía si mi secreto sobre los papeles falsos se mantendría seguro o si algún día todo se derrumbaría. No sabía si alguna vez podría traer a Daniel conmigo o si tendría que resignarme a ser solo una voz en el teléfono para siempre. Pero lo que sí sabía era esto. Yo había trabajado por ese puesto de supervisora. Lo había ganado con mi esfuerzo, mi dedicación, mi compromiso. Y no iba a dejarlo ir sin pelear, no porque el trabajo en sí fuera tan importante, sino porque representaba algo más grande. Representaba la idea de que yo también tenía derecho a aspirar a algo mejor, que mi vida, mis sueños, mis esfuerzos también importaban, que ser mexicana, ser inmigrante, no tener papeles, no me hacía menos digna de oportunidades. Las semanas siguientes fueron más tranquilas. Jennifer hacía su trabajo correctamente ahora, sabiendo que una tercera advertencia significaría el final. No hablábamos más de lo necesario, pero al menos el ambiente era profesional. Algunas de las compañeras que se habían alejado empezaron a acercarse de nuevo. El equipo lentamente empezaba a sanar. Mr. Patterson me felicitó en privado por cómo había manejado la situación.
Me dijo que sabía que no había sido fácil, que había demostrado verdadero liderazgo al mantenerme firme, pero también al ser justa. Sus palabras significaron más de lo que él probablemente imaginaba. 2 meses después, Jennifer presentó su renuncia. Había conseguido trabajo en otra empresa, un puesto administrativo en una oficina donde podría trabajar de día. Cuando me dio la noticia, su voz era neutral, sin emoción. Le deseé suerte sinceramente. Ella asintió y se fue. No hubo una reconciliación dramática. No nos abrazamos ni nos pedimos perdón. Simplemente seguimos adelante con nuestras vidas, cada una llevando las cicatrices de esta experiencia. Ahora, varios meses después, superviso un equipo que funciona bien. Contraté a 2 nuevas empleadas que son trabajadoras y respetuosas. El ambiente de trabajo es pacífico. Los clientes están contentos. Y yo sigo haciendo mi trabajo, enviando dinero a mi mamá, hablando con Daniel cada semana, aunque nuestras conversaciones sean cada vez más breves. Hace poco, Daniel me dijo que había sido aceptado en una universidad con una beca completa. Mi hijo, el niño que dejé cuando tenía 11 años, ahora tiene 18 y está a punto de comenzar una carrera universitaria. Lloré cuando me lo contó, pero esta vez fueron lágrimas de alegría mezcladas con tristeza. Alegría, porque lo había logrado, porque mis sacrificios no habían sido en vano. Tristeza, porque yo no estaría allí para verlo entrar a su primer día de clases, para ayudarlo a mudarse al dormitorio, para abrazarlo cuando las cosas se pusieran difíciles. Pero esa es la vida que elegí, o más bien, la vida que las circunstancias me obligaron a elegir, y he aprendido a vivir con esa realidad. A veces todavía pienso en Jennifer. Me pregunto si ella piensa en mí, si aprendió algo de todo esto, si se arrepiente de cómo manejó las cosas. Probablemente no. La gente rara vez cambia de verdad, pero espero que al menos esté en paz ahora, que haya encontrado lo que estaba buscando. En cuanto a mí, sigo aquí, sigo siendo indocumentada, sigo viviendo con el miedo constante de que algún día todo se derrumbe, pero también sigo siendo una supervisora que se ganó su puesto con trabajo duro. Sigo siendo una madre que ha sacrificado todo por su hijo. Sigo siendo una mujer que ha sobrevivido cosas que muchos no podrían imaginar. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, si pudiera volver a ese momento hace 12 años, cuando decidí cruzar la frontera, probablemente tomaría la misma decisión, porque a pesar de todo el dolor, todo el miedo, toda la soledad, le di a mi hijo una oportunidad de tener un futuro mejor. Y eso, al final del día, hace que todo valga la pena. Esta es mi historia. No es única. Hay millones de historias como la mía en este país. Millones de personas trabajando en las sombras, construyendo sus vidas con lo que pueden, enfrentando discriminación y miedo cada día, pero siguiendo adelante de todos modos, porque eso es lo que hacemos los inmigrantes. Seguimos adelante, siempre. Y a todos aquellos que piensan que les estamos robando oportunidades, quiero decirles esto. Nosotros no les quitamos nada. Nosotros trabajamos por lo que tenemos. Nosotros también soñamos, también luchamos, también sangramos, y nuestros sueños son tan válidos como los suyos. Nuestro trabajo es tan digno como el suyo. Nuestra humanidad es tan real como la suya. Soy Paola Toscano. Tengo 45 años. Soy supervisora de limpieza. Soy inmigrante indocumentada. Soy madre. Y soy suficiente. Fin.